preguntas que tengan, se cayó el tren. Las preguntas que tengan pueden anotarlas todas en un mismo papel. Es normal que tengan preguntas, así que no tengan miedo de preguntar. Para eso se hacen estos foros. El primer tema, el tema que vamos a tocar es el existencialismo. Probablemente no sepamos ahorita qué es, yo le voy a dar una introducción, pero como se recuerdan que el lema de este año de jóvenes es la verdad, entonces vamos a ver a la luz de la Biblia qué dice la Biblia acerca de esto. Quiero que busquen en sus Biblias, porque ahí va a ser nuestra base, no en lo que dice afuera, sino que en la Biblia vamos a buscar Génesis 2. Génesis 2, versículo 7. Cuando lo tengan me dicen amén. 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 Génesis 2, 7. Leemos. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Dios mío. Te pedimos que seas tú quien lleve este tema a través de nosotros, Dios mío. Dios mío, probablemente son temas que no son fáciles de digerir y temas que son un poco controversiales. Dios mío, lo único que buscamos es revelar lo que dice tu palabra. Tú ya lo dejaste en las Escrituras y solo queremos entenderlo, Dios mío. Queremos aplicarlo a nuestras vidas. Y cuando vayamos afuera y nos pregunten por qué creemos en ti, tengamos las palabras para responderles. Dios mío, sé tú quien guíe, sé tú quien hable y que nos lleve a través de todo este aprendizaje que vamos a tener, Dios mío, te doy gracias por cada una de las personas que están acá. Probablemente hay muchas personas que falten, muchas personas que se unen, Dios, pero donde hay una persona, ahí estás tú. Así que nos apegamos a esa promesa, Dios, y sabemos que las personas que necesitan y que tú quieras traer para escuchar van a venirnos. Dios mío, bendícenos, guárdanos, cuídanos y protégenos en tu nombre santo nos oramos. Amén y amén. Bueno, el existencialismo nace de preguntas. Siempre nos preguntamos, ¿y por qué el cielo es azul? ¿Y por qué las nubes son blancas? ¿Ya se han preguntado eso? ¿Por qué el pelo sale negro? ¿Por qué hay gente que tiene ojos azules? Son un montón de preguntas que parecen ingenuas. Ay, soy café. ¿Por qué mi mamá tiene pelo café? Pero hay un montón de cosas atrás que siempre nos preguntamos. Y el existencialismo se pregunta por qué o qué significa que nosotros estemos aquí. ¿Por qué el ser humano está aquí? Esa es básicamente la pregunta general. Y el existencialismo nace por eso mismo, porque son interrogantes que no tienen respuesta. Así de simple y sencillo. Y habían unos señores que antes, en los tiempos antiguos, en la antigüedad, se empezaban a descubrir diferentes ramas, ciencias, estudios, como lo que ahora conocemos que es la medicina. Conocemos que hay gente que se dedica solo a ver la tierra, hay gente que se dedica a ver los cielos, y así estaban básicamente desarrollándose diferentes áreas. Y hay un área que se llama filosofía. Y la filosofía es la ciencia que estudia buscar las respuestas a una variedad de interrogantes
que no se puede, que no son palpables, por decirlo así. Entonces son preguntas que, como les digo, uno se hace. Entonces, el existencialismo se pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Había dos señores que estudiaban eso. Ellos lo que hacían básicamente es lanzar la pregunta. Yo le digo a Juan: Juan, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué? Porque el destino quiso que estuviera aquí. Porque el destino. Ajá. Dianita, ¿por qué estás aquí? En el mundo, no aquí en el lugar. Viniste aquí porque decidiste estar aquí. Pero en el mundo, ¿por qué estás en el mundo? Es un plan. ¿De quién? De Dios. Entonces, sabemos que hay mucha gente que cree y no cree en Dios. Este existencialismo es un movimiento del por qué se cree que la gente está acá. Y había un señor que él, si me ayuda la hermana a compartir la biografía de uno de los señores. Más del primero, que creo que fue el que estaba más, buscaba más razones, tenía como más curiosidad, porque algunos de nosotros no somos curiosos para nada, solo pues nos dejamos ir. Y este hombre tenía ciertas cosas que lo hacían curiosear la vida. Y este hombre comienza sus preguntas, el propósito de por qué él está. Pero hay cosas en él que llaman la atención. Y este señor, que se llama, el nombre de él es el primero. Se llama Kierkegaard, es alemán. Este hombre es alemán. Y sus padres eran, el papá de él era un comerciante, tenía mucho dinero. Este señor, eran muy religiosos. Y este hombre empieza a tener en su corazón el por qué estaba acá, y tenía ciertos problemas físicos y tenía una joroba. Él empezó a ver a su alrededor por qué, como dijo la hermana, la existencia. Bueno, ¿con qué propósito estoy aquí? ¿Con qué propósito está Juan? Digo, estoy aquí por el destino. Dianita dijo algo más, algún plan. No sé si... ¿Por qué crees que tú estás aquí? No, así lo quiso. ¿Así lo quiso quién? Dios. Dios. Había relación que existiera. A Dios. Pero él quería saber más allá. ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué las cosas? ¿Y por qué yo nací así? Entonces son cosas que en él empezaron todas las cosas, como el existencialismo. Era un filósofo, era un hombre que quería y buscaba una razón de ser. Eso era lo que él era. Entonces él empezó a buscarle un propósito a la cosa, lo que mi hermana va a seguir, ¿verdad? Un propósito, un por qué estoy aquí, un por qué las cosas, si existen o si no existimos. Así que mi hermana va a seguir con eso. Entonces, este hombre fue uno de los precursores de este pensamiento. Cuando él decidió lanzar la pregunta de por qué existía, nadie se había preguntado. Si se fijan en la historia, siempre se estuvo regido por la Iglesia Católica. Siempre. Ellos decían que se hacía, que no se hacía. Ellos recaudaban impuestos. Entonces, todo estaba gobernado por lo que ellos erróneamente decían que le atribuían a Dios, cuando realmente era el hombre quien estaba rigiendo. Así era. Las ideas no se seguían las ideas de realmente de Dios, sino las ideas de los hombres. Ellos eran los que imponían las reglas, y las reglas nuestras no son justas. Entonces
viene el por qué se hacen estas cosas también. Ajá. Entonces él decía que cómo era posible, él trató en un momento de separar el por qué estamos acá de lo que realmente es el propósito de Dios. Entonces él quiso separarlo de Dios y se quedó en la nube porque no había motivo, no había razón, no tenía un propósito, no tenía un plan por el cual vivir. Entonces él separó la teología, que es Dios, y dijo, bueno, si no tenemos a Dios en nuestra vida, no tenemos un propósito, no tenemos ética, no tenemos moral, y empezó a sacar todo por las condiciones en las que él había vivido. El problema con esto fue que en la tierra, en el mundo, estaban circunstancias bien difíciles. Y él decidió que el hombre era libre. Que el hombre era libre y tenía la libertad absoluta sobre su vida. Y un dato allí, él ya estaba a punto de casarse y decide no hacerlo. No lo hizo. Y eso es parte de su libertad y de la decisión del hombre. El existencialismo envuelve eso, que yo puedo decidir lo que yo quiero. Yo tengo la potestad de hacer lo que quiero sin Dios. Ahí vamos a ir. Ajá, exactamente. Él enseñaba o pasaba este pensamiento de que tenía la potestad de hacer lo que quería sin regirse por la palabra de Dios. Y tenía Dios nos da libre albedrío. Amén. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero nosotros sabemos que nos conviene y que no, porque lo enfrentamos con la Biblia. Pero en cambio él tenía una libertad a todo, puertas abiertas, lo que entre, no importa qué pase. Y esa era una libertad que al final los hacía esclavos de su misma libertad. Entonces, todo este caos y todo lo que pasaba pasaba de mano en mano. Estuvo en Kirkel, estuvo en otro hombre y al final Nietzsche. Y de ahí terminó en la guerra mundial. ¿Se recuerdan ustedes que fueron perseguidos los judíos? ¿Y saben por qué fueron perseguidos los judíos? Los judíos, según Hitler, eran una raza inferior a la de ellos. Y ese puntito, esa cosita, fue lo que desató toda esa muerte. Ese detalle, por un pensamiento tan absurdo, fue lo que desarmó todo. También, para agregar un poco de eso, Hitler se creía superior porque los alemanes tienen una mente muy buena, excelente mente, son muy inteligentes, y su piel, su color de piel, su tez, hacía como que ellos decían, yo soy un Dios. Y él tenía esa mente de creerse Dios, que podía hacer muchas cosas sin Dios. Entonces, también este señor apoyaba las ideas de estos hombres, ¿verdad? Personas que simplemente eran inteligentes, pero no tenían sabiduría. Prácticamente eso era. Entonces, en esta etapa donde estaba muriendo mucha gente, ellos siguieron preguntándose, ¿eso está pasando? ¿Cuál es el propósito, ya no solo el de ellos, sino el de toda la humanidad de estar ahí? ¿Es el propósito ir a morir? ¿Era el propósito ser perseguidos? ¿Ser acorralados? Eso es lo que estaban pensando, porque ese era el mensaje que estaban mandando al mundo entero prácticamente. Entonces, la pregunta de ahora es, básicamente en eso se basa el existencialismo. Preguntarte en cuál es mi propósito. Y como lo vamos a ver a la luz de la Biblia, vamos a volver a leer el versículo. Génesis 2.
2:7. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La gente se pregunta, y nos pregunta básicamente siempre, ¿cómo es posible que nosotros creamos en Dios cuando hay tantas pruebas, según ellos, de que no existe? Y eso mismo me estaba diciendo la hermana Leti ahora. ¿Qué le dirías tú, Diana, a alguien que no cree en Dios? ¿Cómo le comprobarías que Dios existe? No sabes. Juan. Hay un montón de pruebas sin usar la Biblia que no existen. Por ejemplo, si fuera de verdad la teoría del Big Bang, te dice que de la nada se creó el universo por basura cósmica. Entonces, si dice esa ley, dice la ley de la causalidad de Einstein, que nada, de toda causa tiene un efecto. Entonces, si es así, digamos que en la Tierra no había nada, y que ahorita no hay nada. ¿Qué hubiera ahorita? No hay nada, porque de la nada no se puede crear nada. Y la única base firme, por lo menos hasta ahorita, que tiene pruebas antropológicas, que tiene pruebas espirituales, es la Biblia. Entonces, esa es una forma de probar que Dios existe sin usar un texto bíblico, o también nuestra forma de ser. O sea, si fuimos creados de la tierra nada más, la tierra no nos puede dar valores morales, como el amor, el odio, eso no da la tierra, pero da un ser que nunca ha sido creado. Son uno de muchos ejemplos. También podemos añadir que Él mismo nos da pruebas de que existe. ¿Y a dónde? Génesis 1:1. Y Dios creó, no te da un probablemente Dios creó. No hay duda. Quizá, porque este tipo de personas hablan de un quizás, de un tal vez, pero Dios te confirma con su palabra que Él te creó. Ahora, la situación del ser humano va a cambiar, porque Dios también crea todo para un propósito. Y estas personas buscan ese propósito. ¿Pero por qué? Porque son personas insatisfechas consigo mismo y con las circunstancias que nos pasan a nuestro alrededor. La existenciología de eso en realidad habla. Entonces, Dios nos dice con severidad y autoridad que Él nos ha creado. Así que usted tiene que decirle a la persona: Dios te creó a ti y me creó a mí. Y existe la me cuesta a mí. Existe, claro que existe. Pero ¿de dónde viene? Ajá, o sea, esto lo que busca es la esencia. Y ponía un ejemplo bien bonito. Tengo un cuchillo con un mango de madera y un cuchillo con un mango de metal. Son el mismo cuchillo, pero si yo le quito la navaja, entonces, ¿qué es? Ya no es un cuchillo. Entonces, si nosotros quitamos la espiritualidad de nuestra vida, ya no somos seres formados por Dios. Porque eso no puede evolucionar. Porque no, como decía Juan, el amor, el odio, todo eso, si se fijan en el versículo, en el 2:7, lo vamos a ir desglosando, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Primer punto que tenemos que ver acá: el polvo de la tierra. Nosotros como seres humanos compartimos muchas cosas, más de lo que nos imaginamos, con la tierra. Antes hablábamos con la hermana desde que inicia el culto,
de que la Biblia está explicada de una forma en que las personas de aquel tiempo, como las de ahora, la entendieran igual. Antes no existía la ciencia avanzada para definir de qué estamos hechos. Sabíamos que tenemos sangre, pero ¿qué más hay después de la sangre? De antes de la sangre. Entonces, todos esos detalles no se pueden poner aquí porque no estamos viendo ciencia. Estamos viendo a Dios. Queremos entender a Dios. Entonces, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Punto número 1, irrefutable del mundo. Nosotros compartimos cosas con la tierra. Claro que Dios nos agarró y nos formó de ahí. Por eso hay teorías que dicen que de la evolución, no. Aquí no dice que hubo degeneración o regeneración. No. Acá dice que Él nos formó. Y en la segunda parte dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Yo anduve buscando esto del aliento de vida y es muy interesante. Y Dios mismo se dio de Él aliento. Si yo soplo a la hermana, le estoy transmitiendo de mí. Si me explico, si se fijan, es caliente. El soplo es caliente, entonces le estoy transmitiendo eso que es de mí a algo que no tenía vida. Eso estaba haciendo Dios, dándole el soplo. ¿Cómo entonces Dios va a darle el soplo a algo que no tiene propósito de sí? Claro que tiene propósito. Dice después, y fue el hombre un ser viviente. Estamos acá porque Dios así lo quiso. Porque Dios tiene un propósito para su vida, para mi vida, para la vida de la hermana Leti, para todos los que estamos acá. El problema es que el mundo quiere separar la divinidad de lo que realmente es el ser humano. En eso se basa el existencialismo. Es ponerle otras palabras a lo mismo, prácticamente. Tratar de sacar a Dios es anular a Dios, pero es siempre la misma base. Y lo curioso de esto es que usted llega, e inclusive los hombres, estos que estuvieron en esa teoría, en su conciencia, porque usted y yo tenemos conciencia que viene de Dios. Entonces ellos tenían la conciencia de que sí había un Dios supremo, pero el orgullo que no viene de Dios los hace necios. Miren lo que dice Romanos 1:19. ¿Qué dice? Salmo 14:1. Vamos a buscar primero, después nos vamos a ir a Romanos para encontrarle la esencia del versículo. Salmo 14:1. ¿Qué dice el hombre? El hombre sabe que no puede venir de la nada, lo sabe, que hay un ser supremo. Pero miren lo que dice 14:1. ¿Qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Cuando tenemos la libertad que ella nos decía, que nos esclaviza, hacemos toda clase de cosas. Estos hombres, como no tenían un límite, porque no había moral en ellos, podían hacer lo que querían, se esclavizaron. ¿De qué es eso? Del pecado. ¿Por qué? Porque dijeron, no hay Dios, no existe Dios. Pero ellos conocían que sí había un Dios, pero lo negaban. Y Dios se los presentaba, porque las cosas que están a nuestro alrededor dan fe de que Dios existe. Entonces, el hombre, a pesar de su necedad, sabe que existe Dios. Y veamos Romanos. Vayamos a Romanos. Vayamos a Romanos 1:19. Y me gustaría que lo leyera usted, hermana, por favor. Dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto,
pues Dios se lo manifestó. Ajá, vea lo que dice ahí. Porque lo que de Dios se conoce le es ¿a quién? A nosotros. A ellos en esa época también se les manifestó. Porque lo mismo que hoy, como el aliento de vida, si ese hombre le hubiese faltado oxígeno, ¿qué creen que le hubieran hecho? ¿Qué le hubieran hecho a ese hombre si los primeros auxilios? ¿Cuál es la primera cosa que se debe de hacer si una persona ha perdido el conocimiento? Se le oprime el corazón, el pectoral y Tórax. se le da el tórax y se le da soplos a la boca directamente para que pueda entrar aire a sus pulmones. Ajá. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Ves que esas cosas nos dan pruebas de que Dios nos ha hecho? Porque la misma cosa hacemos nosotros. ¿Ves? Entonces, nos revela de Él cosas que nosotros conocemos. Veamos, miren lo que dice más. Es manifiesto. Porque las cosas invisibles de Él, Ajá. su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, Ay, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok, ¿qué está diciendo ahí? Hay un Dios superior. ¿Cómo se llama? Este argumento que se da existe, pero existe claramente porque Dios lo ha hecho. O sea, no hay otra forma, no hay otro método para buscar una respuesta. Hermana, ¿y por qué sufro? Vamos a ver eso del sufrimiento. ¿Hay un propósito en el sufrimiento? Hoy en día, sí lo hay. Lo buscamos. Papá, niño, no te vayas a robar nada de la comida, por ejemplo. No comas tal cosa. No te la comas. ¿Qué le dijo su mamá? Que no se la comiera. Pero usted viene y se lo come. Eso es una causa y efecto. ¿Cuál va a ser el efecto? Me van a castigar. Y me causa dolor. ¿Y el dolor que me hace? Aprendo a no hacerlo más. ¿Ya? Y eso es parte de lo que dice la teoría. Eso es lógico. Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran de un árbol. Y de hecho, en el principio, si se van a Génesis 1 y se van al versículo 26, ahí está todo el propósito. Ese era el verdadero propósito que Dios tenía para el mundo en el inicio. Y lo leen y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestras semejanzas, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué quería Dios de nosotros? Darnos un regalo, darnos la tierra, para que viviéramos acá, para que fuéramos felices. Adán y Eva eran su plan A, ¿sí? Era su plan A, y les había dado la tierra para que fructificasen y se multiplicaran. El problema es cuando uno, por la libertad, cambia el sendero. Y al final quiero que se lleven esto con ustedes. Váyanse a Salmo 100. 105. Todo el Salmo. Y este es el propósito de nuestras vidas. Y dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza alabadle,
bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Esta es la única verdad. Aquí nos dice el propósito. Y nosotros hemos venido para seguir el plan de Dios, para glorificar a Dios. Y cuando se pregunten, cuando estén en problemas y dicen, Dios, ¿por qué me mandaste al mundo? Dios tiene un plan para todos nosotros. Nosotros sí tenemos un propósito, pero hay que dejar que Dios cumpla ese plan en nuestras vidas. Y hasta aquí vamos a dejar el tema. Y ya me entregaron una pregunta, no sé si tiene que ver con esto. También hay una pregunta en línea. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia entre el existencialismo ateo y el existencialismo cristiano? En el existencialismo ateo es bastante parecido al cristianismo, pero el ateo niega a Dios por cuestiones morales y de dolor, porque dice la gente, si existe Dios y dicen que es un Dios de amor, ¿por qué pasan esas cosas? Pero recuerden algo, la gente quiere la libertad que Dios nos da, pero no quieren la responsabilidad que también Dios nos da. Entonces, si nosotros unimos la libertad con la responsabilidad, la vamos a poder llevar. Pero el cristianismo, el existencialismo cristiano, acepta que Dios hizo todo, que existimos con un propósito, hay una razón de ser, vamos a trabajar porque queremos hacer algo. Por ejemplo, los jóvenes quieren superarse con el propósito de crecer económicamente, su entorno, pero siempre glorifican a Dios. Siempre hay un Dios sobre ellos. El ateo no, porque se ha rebelado contra Dios por el sufrimiento, pero el sufrimiento nos lo hemos causado nosotros. Por ejemplo, si en el caso de las personas que no creen en Dios, ¿por qué saben que es malo? ¿O por qué saben que es un dolor? ¿O por qué saben que eso es sufrimiento? ¿O es algo que duele, que mira a los niños abusados? ¿Por qué ellos lo saben? Porque hay una cosa que Dios lo creó a imagen y semejanza de que es la moral. Entonces Dios también existe para los ateos. Que lo nieguen, pues eso es cuestión de cada uno de ellos. Sí, también hay si decimos existencialismo cristiano, es porque tiene más en el cristianismo. Así es. Pero hay un existencialismo, no sé si a eso se refería, teísta, que sí cree en Dios, pero solo cree Parcial. que Dios está aquí, pero no tiene un propósito, Exacto. no tiene un motivo por el cual estamos acá, no tiene nada que ver, solo Él está allá y nosotros acá y estamos separados. Sí. Ese es el existencialismo teísta. Si decimos el existencialismo cristiano, entonces sí tiene base en Cristo, en Dios. Y hay otra pregunta, pero casi no la entiendo. Dice, los seres humanos somos intamente, existen los gigantes, porque él casi no entiende. O sea, está hablando de las personas, porque existen altos, entiendo yo, blancos, dice aquí, porque hay variedad. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que entiendo. ¿Por qué existe la variedad? Por los genes. Esos son genes ya del hombre, creado, como dijo mi hermana. Antes uno no sabía que eran células, que eran... Y conforme a las preguntas se ha ido... los científicos han ido averiguando, han ido ¿cómo le digo yo? Abriendo algo que ya estaba hecho, pero se le llama por nombre ahora. Ahora es por genes. Nuestros genes son así. Personas blancas, bueno, blancas. Ajá. Son heredados y
y cambian según donde uno esté en el mundo. En el lugar. Si usted vive en África, pasa en el sol, hay pocos árboles, la tierra es seca, entonces la piel es oscura Tiene que ser. porque resiste más al sol. Cuando no pasa tanto en el sol, por eso es de que pálida estamos, Ajá, porque no le ha dado el sol. sol. Por eso es que habemos diferentes tipos de pieles y por los genes, por lo mismo, es que somos diferentes, para también hacer la diferenciación entre ser humano. Pasa con los chinos que todos son así y todos dicen no sé quién es quién, ¿verdad? Aunque sí hay diferencia, pero no es muy notable, pero por los diferentes lugares es que hay como más Y también en la vellosidad, los en los vellitos, vellos. también en los ojos. Si ustedes se fijan, las personas que viven en lugares altos tienen los ojos claros, porque no pega mucho el sol. Es el mismo componente que trabaja en la piel, el que trabaja en el color de los ojos. Así es, entonces por eso, si querían ser ojos claros, pues teníamos que haber nacido allá arriba, ¿verdad? Sí. Pero aquí hay mucho sol en nuestro país, somos morenos en la mayoría por lo fuerte del sol, son lugares tropicales, la mayoría somos morenos, y otro blanco por heredad, españoles, ¿verdad? De la herencia española. Sí, Así que por eso. y no sé si ustedes tienen alguna pregunta. ¿Delito? Tenías No, pero no era de eso. Ah, No, vaya. pregunte. Sobre el triángulo de las Bermudas, porque dicen que desaparecen barcos, aviones. Vaya, en el triángulo de las Bermudas, el planeta, todo el planeta, rapidito, lo vamos a terminar de responderla la otra semana si es posible. El planeta tiene campos magnéticos. Entonces, esto hace que se cuide del sol, porque el sol es muy fuerte. Entonces, tenemos una capa que nos guarda de lo más fuerte del sol y así va consecutivamente. Entonces, en esos campos magnéticos hay ciertas áreas donde es más fuerte. Y el triángulo de Bermudas es una de las partes donde es más fuerte. Entonces, cuando pasan los aviones, pierden la señal y se desubican porque el radar y la ubicación geográfica la ven desde los aparatos electrónicos. Entonces, prácticamente cuando pasan sobre eso, se pierden y chocan y pasa de todo ahí prácticamente. Entonces, lo que tratan de hacer cuando pasan es darle la vuelta, evadirla, para evitar todo eso. Aunque hay también otros factores que agregan a eso y otras teorías que dicen que asustan, que no sé qué, pero prácticamente esa es la razón por la que Sí, porque hay un campo magnético y realmente absorbe absorbe todo el material de hielo y ha derrubado muchos aviones. Entonces la gente lo asimila a cosas de brujería, de hechicería, pero no, siempre hay una razón. Y esa razón es esos campos magnéticos que existen en esos lugares. Entonces ahora ya lo descubrieron y hacen un cierto círculo. Y bueno, vamos a orar para terminar el culto. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Dios mío. Dios mío, yo sé que es un tema un poco difícil, Dios, pero tú, como dice acá, que nos has manifestado la verdad a través de tu palabra. Y lo que hemos estado haciendo acá, Dios mío, es para aprender lo que piensa el mundo y lo que tú dices acerca de él. Dios mío, nosotros sabemos que tenemos un propósito y ese propósito es venir y glorificar tu nombre. Desde que nacemos hasta que morimos, Dios mío, queremos seguir tu camino, porque a eso nos has mandado. Somos parte de tu creación, Dios. Somos parte de tu reino. Y te damos gracias por habernos dado la oportunidad de ser hechos hijos tuyos, Dios. Te damos gracias por todo. Dios mío, hoy hubiera un poquito oscuro y probablemente el tema estuvo muy pesado. Pero Dios mío, todo sea para la gloria y honra tuya. Y vamos a ir mejorando y vamos a ir mejorando hasta que el día sea perfecto. Dios mío, te damos gracias por todo en tu nombre santo emocionado.